Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como verán estoy en un lugar diferente porque, bueno, esta es una ocasión diferente, una ocasión especial. Voy a hablar con, bueno, Natacha Boliakowski, a la cual le dediqué parte de un video y, bueno, nos pusimos en contacto y la verdad, bueno, soy un privilegiado de tenerla en mi canal. Hola Natacha, ¿cómo estás? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como te estaba diciendo antes, me encantó el video que hiciste, me pareció muy interesante y también me parece que es una muy buena oportunidad para conocer el trabajo de diferentes artistas mujeres. Obvio, de una. La verdad, bueno, me alegra mucho tenerte acá, estoy muy agradecido y muy contento, al igual, bueno, que nervioso, como te dije, porque, bueno, es la primera vez que hago algo así que, bueno, veremos qué sale. Primero, contarles a todos que hace muy poco hiciste una performance virtual que se llamó Identidad Transicional para el Festival de Copenhague, del cual yo participé, y como que me pareció una buena idea mantener una charla, contarte también un poco de mi experiencia, pero además también hablar de vos y de tus inicios, porque soy un poco curioso, y también del futuro de la performance, a ver cómo es tu visión acerca de eso. Para empezar, como me gustaría saber cómo desarrollaste, por lo que estuve investigando, vos saliste de FADU, al igual que yo, Sí, soy hijo de FADU, eh, que estudiaste diseño gráfico, corregime si me equivoco, y después de sí. eso fuiste al IUNA a hacer artes visuales. Fue un poco a la par, la verdad que Ok. una Contame, o sea, locura, ¿qué, sí. qué, qué te picó para, como para ir al IUNA y dejar de lado quizás el diseño gráfico? Es que no lo dejé de lado, lo terminé, yo me recibí. El- lo que pasa es que lo que tiene FADU es que estudies lo que estudies en FADU, vos estás teniendo una formación proyectual muy al estilo Bauhaus y al estilo Buscema, con con muchísimo foco en todo lo que es la semiótica, lo que es la bajada conceptual. Y justamente el hecho de haber entrado al IUNA me hizo darme cuenta que no sé cómo estará ahora, pero de que en ese momento el IUNA era prácticamente una tecnicatura. Te enseñaban a dibujar, a pintar, a hacer escultura, y yo eso ya lo venía haciendo desde muy chica, pero por gusto, por elección, porque era una manera de poder manifestar lo que me pasaba a mí en mi casa, con mi historia. Entonces, yo ya sabía dibujar, ya sabía Claro. pintar. Inclusive en las universidades de arte, o sea, lo que vos estás desarrollando no se enseña. O sea, te enseñan. Bueno, hoy no sé cómo estará el IUNA. La verdad es que cuando yo fui sentí que estaba muy antiguo y sentí que si vos querés ser un artista contemporáneo, por fuera de lo que es hacer un recorrido técnico, que quizás, no sé, te diste cuenta a los 18 años cuando terminaste el colegio que tenías ganas de ser artista y empezás recién ahí, te sirve como base, es como una especie de CBC eterno. Claro. Pero si querés ser artista contemporáneo, necesitas saber de filosofía, necesitas saber de semiótica, necesitas saber de retórica, y especialmente de cómo bajar un concepto y cómo es un trabajo proyectual. Eh, o sea, en FADU, no importa si sos arquitecto, diseñador audiovisual, diseñador de indumentaria, de paisajismo, como tenés la bajada Bauhaus, que es todo un pensamiento post-revolución industrial, ya más vinculado al modernismo, más conectado con la actualidad, te enseñan de que no hay tal cosa como la inspiración, es un trabajo proyectual. Y para desarrollar ese trabajo proyectual tenés maneras. Y ese básicamente es el sistema que yo aplico para generar cada una de mis performances, de mis obras. Es toda una bajada conceptual, al Obvio. igual que lo hacía en FADU, la Claro, en misma. Fado sí es como que básicamente uno aprende de principio a fin a desarrollar un concepto. Es básicamente eso. Yo estudié diseño de indumentaria y es como eso. Y se aplica para todo, así que eso te lo entiendo completamente. Y el momento que hiciste clic, como decís, yo ya sabía dibujar, ya sabía pintar, ya sabía todo esto. ¿Y cuál fue el momento que dijiste, bueno, voy por acá? O sea, el área de la performance, creo que quiero experimentar por ahí. ¿Cuál fue eso? No hay, o sea, no hay como un momento así en particular. Yo empecé desde muy chica a dibujar y ya decía que iba a ser artista, pero porque prácticamente no hablaba, era como
Sí, mi tu forma de... escapatoria a todo. En el colegio era la que me quedaba dentro del aula dibujando y los preceptores me sacaban para que yo salga a dibujar afuera. O sea, en vez de hablar, dibujaba. Entonces me escapaba de cualquier clase para ir a la clase de arte. Claro. Eh, y lo interesante acá es que lo que yo dibujaba era todo el tiempo diferentes representaciones de corporalidades, un poco como la corporalidad que yo estaba teniendo y que estaba construyendo en mí. Yo recibí muchísima agresión física y psicológica, o sea, bueno, hasta los 25 años. Y, y claro, la construcción que tenés entre esas cosas y muchas otras que pasaron es un poco eh, desarticulada. Entonces, las cosas que yo dibujaba eran en general cuerpos desmembrados, o cuerpos amputados, o cuerpos que estaban viviendo alguna situación particular, y entendí con el paso de los años, más o menos a eso de los 16, que ya tenía un cuerpo de obra enorme, iba a un taller, dibujaba así obras gigantes, Wow. que me estaba dibujando a mí. O sea, que estaba dibujando un montón de cosas que no podía procesar y que era mi cuerpo y que era mi representación. Entonces empecé a sacarme fotos, como hacer todo un trabajo de, entre comillas, primera foto performance. Pero esto de las fotos, ¿a qué edad? ¿Vos ya eras consciente del mundo performance? Porque vos venías No, dibujando. no, Claro, no, fue no, como no que lo conocía. entró como una nueva forma de expresión, por así decirlo, o para verte y copiar un dibujo de una forma corporal. Es que surge un poco como necesidad o respuesta al trabajo que yo ya estaba haciendo. O sea, Claro. la corporalidad estaba presente, lo que pasa es que siempre estaba buscando la corporalidad en otras personas. Ok. Buscaba libros, revistas, modelos vivos, y nunca encontraba esa realidad de las imágenes que yo tenía en mi cabeza. Y cuando yo inventaba, sentía que me faltaba cierta como coherencia en cómo hacía el cuerpo humano, como que necesitaba una referencia. Claro, sí, sí. Entonces la única referencia posible para las cosas que yo quería dibujar era yo misma. Ahí empecé a sacarme fotos, entonces empecé a ver mi corporalidad, o sea, impresa, y ahí fue como de a poco empecé o sea, cada vez más me parecía que la obra era la foto y no tanto la representación de esa foto o todos los agregados que yo le podía poner. Y lo que fue pasando con el tiempo es que me di cuenta que el mensaje iba cobrando mayor protagonismo y más fuerza. Que yo sentía que en una obra, cuando vos haces como todo un dibujo y haces una representación muy grande, o sea, hay miles de mensajes. Y un poco el mensaje también queda en decisión del espectador de lo que quiere interpretar. Y eso no me gustaba. Claro. Justamente cuanto más me fui metiendo en el CBC y en FADU y fui entendiendo este concepto de mensaje, de recepción, de emisor, y de que yo estaba dando muchos mensajes a la vez, de que no había uno solo, me di cuenta que ese no era el camino que yo quería continuar. Y que a la vez cuando la gente veía los dibujos, en general se espantaban un poco y decían como, bueno, qué horror o qué lindo, me decían como, no sabían qué decirme, pero no había una reflexión. Jamás nadie pudo tener ningún tipo de conclusión al ver esos dibujos. Claro. Y yo sentía como que el arte no podía hacer eso. El arte no podía ser como un dibujo que vos pasás y mirás. Para mí el arte venía a ser justamente, viene a tomar un rol social que no lo tienen el resto de las cosas. Y ahí fue que empecé a hacer performance, pero sin saber ni siquiera lo que significaba la performance. Yo le llamaba acciones en vivo. Y, Entonces era, y ya con acceso, digamos, a investigar y qué sé yo, en su momento, ¿había alguien que te llamaba la atención? Que vos decías, este artista, la verdad, está haciendo algo que a mí me gustaría ir por ahí. O sea, ¿tenías algún referente? cuando era muy chica, O sea, cuando recién, quizás no cuando eras chica, pero sí cuando estabas en el Yuna o ya en FADU, como, ¿seguías alguno? Quizás no del área de la performance, sino
del área del dibujo también, pero que vos podías traducir a tu trabajo, una inspiración. Me inspiraba mucho en la lectura en ese momento. Leía muchísimo todo lo que eran diferentes filósofos y también diferentes corrientes psicoanalíticas, porque yo venía de leer mucho también sobre el surrealismo, así como vos me contaste que estás fascinado con Dalí. Bueno, toda la corriente surrealista y dadaísta tiene una manifestación pictórica, pero también tienen cortos, hacían happenings, hacían diferentes acciones, tomaban el sonido como obra. Bueno, todo lo que fui estudiando en relación a la Bauhaus. La Bauhaus hizo un montón de acciones con el cuerpo, investigaba mucho eh, lo que es el comportamiento, lo que es el human behavior. Los referentes más puntuales en relación a la performance vinieron después, como vinieron ya cuando alguien, no recuerdo quién, pero la palabra performance empezó a suceder y a hacerse presente, y ahí empecé a buscar, empecé a querer ver qué era la performance, Vos ya lo estabas quiénes haciendo habían. sin Claro, yo saber ya que lo era una estaba performance. Vos le haciendo. pusiste tu nombre. Y bueno, ahí encontré, por supuesto, a Marina Abramovic y a un montón, con las cuales generé mayor feeling, fue con Regina José Galindo, que es una performer guatemalteca. Después soy absolutamente fan de Teresa Margolles, que es una artista mexicana, y su obra, pero o sea, me atraviesa completamente. Ella, no sé si es que fue médica forense o tenía acceso a todo lo que fue, bueno, al trabajo forense, entonces pudo también utilizar elementos vivos, eso es muy parecido a mi trabajo. Después hay una performer que se llama Mendibagul Mandibayeva, y No la conozco. es sefaradí, y yo vengo de ascendencia askenazi, entonces No, todo lo que es como, o sea, yo me siento judía del pueblo, ¿no? Judía cultural, como no religiosa. Entonces todo lo que es judaico, árabe, y mezcla diferentes cosas, también me atraviesa muchísimo, de una manera que a veces no entiendo, por eso tampoco lo termino del todo de trabajar a veces. Y así hubo un montón de personas que de diferente manera también me fueron gustando, pero fue más de adulta. Yo claro. empecé muy chica, ese es el tema. Como que empecé, Pero siempre, digamos, el tema aborda hasta el día de hoy. O sea, empezaste dibujando cuerpos, pasaste a la foto y ahora seguís, porque tu trabajo también se comercializa en foto-video. Es como que todavía sí, lo audiovisual es muy importante y quizás esta etapa te favoreció mucho que otros artistas. Todo esto sí. de estar en la virtualidad quizás fue un punto a favor para el performance. Lo que pasa es que lo que tiene de interesante y a la vez de complejo la performance art es que en general no es un lenguaje que vos elegís, sino es un lenguaje que te elige. Ok. O sea, yo tenía una producción en dibujos enorme, o sea, yo era un artista como clásica visual, Claro. y fue algo que me sobrepasó, había empezado grabado, o sea, tenía una producción enorme, yo ya concursaba con esas obras, las llevaba a galerías, como que de verdad había hecho un mini camino con eso. Y la performance fue algo que te elige, pero porque en general, tiene que ver con una necesidad de poner el cuerpo por algo. Hay un mensaje que no se puede representar, hay un mensaje que es tan fuerte que no le alcanza la foto, no le alcanza el dibujo, no le alcanza la pintura, necesita gritar y necesita llegar también al espectador, necesita interpelarlo en algún punto. De ahí surge también la performance. La performance surge en la época de las vanguardias, en diferentes lugares del mundo, cada uno con su manifestación. Hoy, la palabra performance, por suerte, es algo más conocido, es un poco más popular, y hay gente que puede elegir de verdad trabajar desde ahí, que me parece excelente.
y tienen, obviamente, se abre a otro tipo de trabajos diferentes a los que oímos con la historia. Si vos lo mirás de acá para atrás, que no pasaron tantos años, o sea, desde sus inicios en la década de los 60 hasta hoy, desde Ana Mendieta, o sea, gente que ha puesto el cuerpo, no es que decía del todo voy a hacer una performance, es como estoy haciendo esto que requiere poner el cuerpo y es una performance. Pero es como primero surge el mensaje o la necesidad del cuerpo, después está el contexto en el que lo presentas, y bueno, por supuesto, como somos artistas, tenemos un, un medio que nos contiene, también que nos avala y también que nos permite en muchísimos sentidos, eso se tiene que poder nombrar. Y eso es lo que hace que Burden, Abramovic, bueno, muchas de las cosas que hice yo, no terminen siendo penalizadas del todo por la ley, porque están enmarcadas dentro del arte. Entonces es un permiso semántico que nos podemos tomar. Claro, tal cual. Y volviendo a la performance de la semana pasada o de la otra, contarles, bueno, que fue una performance que se llamó Identidad Transicional en Cyberbody Performance Arts del Festival de Copenhague 2020, que fue una performance interactiva en donde, bueno, muchas personas nos conectamos en un ciberespacio, en un Zoom, con el fin de generar nuevas identidades. Ampliar si querés ampliar algo también, pero me gustaría saber a mí en lo personal si esto fue algo que realizaste exclusivo para este festival o fue algo que ya tenías craneado y tuviste que readaptarlo a esta virtualidad. Es algo que, así como vos lo viviste, lo desarrollé especialmente para el festival. Ok. Lo que pasa es que responde a un work in progress que vengo desarrollando desde hace un año. Empecé con la idea de identidad transicional con un filtro que hice para Instagram, que era la posibilidad de verte vos en un estado postquirúrgico en una de las tantas cirugías que yo me hice, y poder intentar recrear por un momento una experiencia virtual, ficticia y efímera, sin dolor, de lo que podría llegar a ser estar en uno de los tantos estados postquirúrgicos, porque es un estado bastante particular. Es muy difícil de compararlo con algo. Es como que estás en un intersticio donde no sos el de antes, no sabes bien cómo vas a quedar y estás en ese limbo. Ujú. Y cuando lo empezás a repetir, te das cuenta que ese limbo también es una manera de estar, ¿no? Entonces que el momento, o sea, de transición es un estado en sí. Eh, y eso lo relacioné con un montón de cosas, inclusive con cómo se ve el género hoy, ¿no? Como la idea de lo no binario, de que o sos una cosa o sos la otra. También hace un año nació una identidad masculina en mí que le pude dar así como cabida, le pude poner nombre y apellido, y es donde me llamo Nacho, y entendí que, que las dos cosas podían convivir en mí y que yo, así como estoy ahora, me puedo llamar Nacho y que no necesito hacerme un bigote para llamarme Nacho. Pero todo eso requirió un proceso enorme, y en medio de la pandemia pude tener como otra apreciación en relación a la identidad, no como yo la venía trabajando, que es de una manera definitiva, quirúrgica, o sea, con cambios que no Post. tienen vuelta atrás, claro, sino con cambios como el maquillaje o como aditivos que pueden ser temporales, efímeros, Entiendo. y que nos pueden permitir por un momento tener otra identidad, cuestionar nuestra identidad, hackear nuestra identidad, eh, vivir muchas identidades, y también creo que lo más importante es liberarnos a veces de la propia identidad, como de, no tanto de cómo nos vemos nosotros, sino la idea que tenemos de cómo nos ven los demás. Es súper pesado, es una construcción súper compleja en nuestra psiquis, a veces es muy tediosa, muy molesta, y liberarnos un rato de eso es
quitarnos un peso que puede permitirnos otras maneras de ser y estar. Y cuando David Restrepo, que es el curador del festival, me vino con la invitación y me dijo que su idea era hacer diferentes performances interactivas, porque él consideraba que era una manera de romper con el espacio virtual. Me dijo, ¿en qué estás trabajando? O sea, actualmente, ¿cuáles son tus temas? Y se los conté. Y le dije, voy a trabajar en relación a eso. Y bueno, y ahí estuve como más o menos 20 días desarrollando la idea, hasta que se la presenté finalmente. Y le dije como que la identidad final iba a ser una identidad colectiva. O sea, como que íbamos a hacer, como que todos juntos íbamos a terminar construyendo una identidad colectiva en el conjunto. Tal cual. Y así, bueno, así sucedió, claramente. Antes de hacerte alguna otra consulta, como que estamos en este momento de hablando de la performance, me gustaría quizás darte mi evolución y cómo lo sentí, que Por también favor, pero yo quiero saber eso. seguramente ya has tenido otras evoluciones, pero bueno, me pareció como piola hablarte de lo que yo sentí. La verdad, en un primer, yo te había pedido el link para participar y en un al principio no me iba a sumar, hasta último momento, bueno, mi novia ya estaba prendida en el Zoom y yo un minuto antes me conecté. La verdad que me sumé a último momento, me daba como un poco de vergüenza, de miedo, era como una sensación extraña de dónde me estoy metiendo, porque no sabía muy bien qué iba a pasar. Realmente uno leía la explicación de dónde se iba a meter, y era como, no sé, ¿qué va a pasar acá? Es como muy raro. Y ya conociendo performances anteriores tuyas, y como tu historial, eso era como, cada vez era peor la intriga, como que después, bueno, me conecté, me relajé un poco, aunque nunca estuve al 100% relajado, esa es la verdad absoluta, como que siempre estaba tenso, expectante, y miraba a uno, miraba a los otros, y también hubo cosas que me llamaron bastante la atención, especialmente la de un chico, no sé si puedo contar acerca de lo vivido, bueno, un chico que se maquilló con las acuarelas de su infancia, y eso fue como, wow, eso fue lo que más me choqueó realmente, más allá del resto, obvio. Y después, este nerviosismo, esta tensión que atravesé, que seguramente muchos atraviesan, pasa algo muy especial en la virtualidad, porque yo en un espacio, en una galería, en un centro cultural, yo no voy a participar. Yo lo veo del fondo, me voy atrás de todo y miro la performance, cosa de que no me agarren a mí. Como que tengo eso no sé si me explico, como que Sí, sí. yo no hubiera hecho nada en la vida real, pero bueno, en una performance, en la virtualidad, quizás es otra magia en donde quizás nos sentimos un poco más seguros. No, o sea, ¿vos cómo vivís eso de la participación del público? Porque tu performance anteriores siempre hubo una pequeña participación del público. No en todas, sino en algunas. Y en esta Sí, quizás es 100% comprometerse, que si estás ahí, que es como que tenés un poquito de obligación a hacerlo. Esa fue mi sensación. sí, en esta estábamos completamente juntes, haciéndolo a la par. Esa era la gran diferencia. Entiendo igual tu miedo, ¿eh? Porque hay artistas que justamente trabajan con la molestia hacia el espectador y mover al espectador de su lugar pasivo. Entonces sí, hay una intervención a veces hasta un poco agresiva, a mi gusto. Mi formato responde también a mi statement. Como yo trabajo en pos de la defensa de la jurisdicción de nuestros cuerpos, ¿sí? Como entidades autónomas, independientes, es nuestro territorio, por ende podemos hacer lo que querramos siempre y cuando no molestemos a un otro. Bajo esa apreciación, cada vez que hice algo participativo, aviso, explico, cuento de qué va, y participa la persona que quiere. Y siempre intento de que haya como muchísimo respeto y mucha decisión. Inclusive en la performance donde alguien tomó sangre, yo ofrecí y es más, supuse que nadie iba a tomar. Claro. Lo mismo en la performance donde compartí parte de mi cuero cabelludo. Eh, yo comí,
ofrecí, esperando inclusive que no suceda, bueno, y en ambas dos sucedió, y bueno, y después otro tipo de participaciones. Pero en esta, yo creo que bien como vos decís, eh, hubo personas que participaron, que yo estoy segura de que también participarían Ah, en el momento, no le quiero llamar real, porque eso también es real, sino como, claro, bueno, sí. todo es, ¿cómo le diríamos? Todo es En un en el espacio mismo, físico, en un espacio físico. claro, compartiendo el mismo espacio, tiempo y espacio físico. Eh, lo interesante fue ver que era una mezcla, ¿no? De personas que estoy segura que hubieran participado, personas que yo no conocía, y también personas que me sorprendieron gratamente, como vos, de que se hayan animado a participar. Y creo que la virtualidad brinda esa opción desde un lugar muchísimo más, sí, un poco menos comprometido si uno quiere, porque vos podés apagar la cámara, podés irte, o sea, tenés un montón de decisiones. Y por eso hablé como de la seguridad, no sé, ves algo que no te gusta de repente, cruz y chao, me voy. O sea, quizás Claro. también podés sentirte como, uy, me estoy yendo, quedo mal, pero es como que es esa, es como, estás seguro en tu casa de que cualquier cosa, ante cualquier reacción, me voy. Que quizás Y en un también, espacio y también físico, eso, como, a ver, la construcción de la identidad, y más acá, en Latinoamérica, es jodida y es peligrosa. O sea, hay países donde si alguien quiere salir, como le decimos acá, montada o montado, eh, o sea, su vida puede correr peligro. Entonces, imagínate que esto hubiera sucedido en el contexto de un museo y nos intervenimos y después cada uno tiene que volver en bondi a su casa. claro. No es lo mismo, no es lo mismo. Y, y son detalles que, que me parece importantes también para pensar y para reflexionar, porque más allá de que estábamos todos expuestos por la cámara, porque eso se estaba transmitiendo en vivo en Facebook, y después iba a quedar grabado, y después se replicó en un montón de lados. Hay algo como de la pantalla también que es como, es un avatar de vos, es un avatar de mí, es un avatar de los demás, es un momento, son unas imágenes captadas de nosotros, pero, pero es una versión, y podemos crear miles más también. Eh, Perdón, y perdón que interrumpa el momento. Se está escuchando medio mal. Hace como una interferencia. Tipo, corté la situación, pero tu micrófono está como. Hace así a ver, horrible. ahí, No, no. No sé si te podés desenchufar o volver a enchufar o algo así. a ver, claro, No, es como que está hablando un robot ahora, de repente. A ahí. ver, habla como, hola, ¿cómo estás? La. Hola, ¿cómo estás? La. Se escucha perfecto. No, no sé, empezó como, como parecía que estaba robotizada. Ahora está perfecto, listo. Fue de que te rascaste, algo pasó. Ah, puede ser. Me gusta igual volverme así media robot. Bueno, a ver que acá tengo un par de preguntas más. Bueno, ahora vamos a hablar de futurología. No, mentira. Más allá de que la tecnología ya obviamente es tema cotidiano de todos los días en nuestras vidas, ya hace tiempo, y este año obviamente furor por todo, ¿podés pensar como que el futuro de la performance sea a través de una computadora? O sea, en un mundo medio apocalíptico, o sea, ¿se puede darlo? ¿Adaptarías tu trabajo corporal a eso? ¿O necesitas sí o sí ese contacto con el público? Creo que, creo que funcionarían a la par. Me parece que sí, ya he adaptado, inclusive muchísimo mi trabajo a la virtualidad, también antes de la pandemia, porque hace varios años que doy clases online de performance, lo cual es todo un desafío.
y al principio había mucha resistencia, el hecho de poner el cuerpo frente a una pantalla para entrenar. Así que no siento que esto es algo demasiado nuevo para mí. Me parece que lo que tiene de novedad es el compromiso del espectador, en mi caso personal. Pero jamás descartaría la acción en vivo, pero no tanto por la presencia de los espectadores, de los espectadores, sino por todo lo que conlleva una acción en vivo, especialmente cuando hago algo en el espacio público o cuando hago algo en algún espacio que también tiene su propia carga simbólica o tiene sus propias reglas. Como que una cosa es hacer una acción frente a una pantalla con una especie de contexto, entre comillas, controlado, ¿no? Yo a través de la pantalla nadie me puede escupir, nadie me puede tocar, nadie me puede golpear, nadie me puede llevar presa. Eh, Como que hay un montón de situaciones para las que me he preparado psicológicamente y físicamente que en la pantalla no están. Entonces es completamente diferente la experiencia, por lo menos para mí, y desde el tipo de obra que yo muchas veces hago e intento ofrecer. Eh, en mi caso, yo creo que van a convivir. Perfecto. Que vino para convivir, pero jamás va a reemplazar eh, la experiencia en el espacio público o en algún espacio definido con, con todo lo que conlleva. Increíble. Perfecto. ¿Y qué se puede ver de vos próximamente? ¿Que tienes algún spoiler de dónde te encontramos como para si ya hay alguna fecha de de algo más virtual o No presencial? tengo Porque poco a fecha, poco sí. está volviendo ya dentro de todo, ya gracias a Dios está volviendo a los museos y demás con protocolo, pero quizás dentro de poco ya tenés algún plan ya. No tengo ninguna fecha pautada todavía para ninguna acción. Lo que sí estoy participando de una muestra ahora mismo en New York, que después te puedo pasar todos los datos porque no me acuerdo de memoria los nombres de todas las muestras. Después estoy participando en otra en Londres, si hay alguien en Londres que quiera ver un video performance mío. También van a estar exhibiendo unos videos, video performance en Miami. La semana que viene inicia otra feria acá en Argentina, pero tiene como es online, lo puedes ver desde todo el mundo. Y voy a estar participando con esa galería, que es una galería de Córdoba, que representa mi trabajo. Y esa es un poco la agenda Buenísimo. del momento. Y sí tengo pensado el año que viene, voy a estar participando, pero en Chile, de la Trienal de Performance que se va a estar haciendo ahí, si todo sale bien por el COVID, ahí vamos a de verdad hacer intervenciones en el espacio público, y con todo lo que viene pasando en Chile, va a ser un territorio muy interesante para interpelar. Bueno, sí, sí, la verdad está bastante complicada la cosa. Va a llamar mucho la Sí. atención seguramente. Bueno, y por último, y para terminar, ¿sí? Ya no quiero robarte más tiempo, me gustaría que me recomiendes algún artista que hayas descubierto o que te haya llamado la atención, pero en el último tiempo. No de artistas de hace varios años, sino como que de repente hace un par de años viste algo que dijiste, wow. O sea, sigo encontrando como gente que increíble de donde sacar inspiración. Qué pregunta más difícil. Y soy un muy buen entrevistador. Sí, muy bueno. Em, ¿Sabes qué me pasa? Que en todo este último tiempo, al contrario, volví como a revisitar cosas más viejas, inclusive con el desarrollo de la plataforma Argentina Performance Art y con toda la necesidad de ponerme a entender e investigar la historia de la performance en Argentina o manifestaciones de arte en vivo.
empecé a conectarme mucho más, bueno, ahora salió una investigación de Greco, no sé, como a meterme en detalles de diferentes manifestaciones, ¿no? que hubo en Argentina, y que de repente, hasta ahora por lo menos lo que me pasó es que no es que me llama la atención un artista, sino que de repente digo, como hay algo ahí o sea, como que quiero entender la argentinidad de esa acción, ¿no? Y cuál sería en mí o en tantos artistas de la actualidad, o sea, dónde veo esa argentinidad, si es Sí, o que sea, la hay. la identidad, o sea, cómo empezó todo. O sea, buscar como más Sí, como que siento como que estoy buscando algo, lo que nos como si representa. estuvieras afuera y ves una performance de alguien y a ver si podés decir, esta persona es de Argentina. Eso de Argentina. Como, no sé si eso es posible. Y no sé si es algo a rescatar. O sea, lo estoy haciendo sin prejuicio, ¿no? Lo estoy haciendo más como un interés personal de ver dónde está la conexión, si es que hay alguna. Em, pero algo que se repite mucho es el salir a la calle. Como que creo que eso también es algo mucho que une a todo el pueblo latinoamericano, ¿no? Como Eso la iba a decir. necesidad de... Sí, Sí, la protesta, de salir, de pelearla, tal cual. sí, Eso. sí. Bueno, listo, entonces, agradecerte nuevamente. La verdad, estuvo bastante increíble, estaba muy nervioso, después me relajé. Pero nada, muchas gracias por tu tiempo, por coparte y por pasar a mi canal. Bueno, gracias a vos. La verdad es que me divertí mucho hablando de todo esto. Siempre está bueno revisar y me gustó mucho saber también tu experiencia, como cuál fue tu vivencia. Eh, Uno de los participantes, no sé si te acordás, Artemio, me mandó todo un escrito Wow, por mail. Como que sí hubo diferentes devoluciones muy interesantes y creo que eso es lo más potente de ese tipo de acciones, ¿no? Como que no tienen un principio-fin, sino que tienen un desarrollo que continúa en el tiempo. Inclusive, bueno, vos convocarme a que tengamos esta charla, lo tomo como un devenir más de esa obra. increíble. Bueno, muchas gracias. Gracias.